La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Cada vez que usted utiliza Internet, deja una huella, deja un rastro, y eso es muy útil para muchas compañías. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, a las personas sí les advierten acerca de la huella digital que dejan. ¿Son los usuarios conscientes de esos rastros que están dejando cada vez que utilizan alguna aplicación o alguna red social? Aunque es una práctica común dar clic en aceptar sin detenernos a leer las condiciones de uso de las aplicaciones y los sitios web, son más las veces que recuerdo haber leído estas condiciones que las veces que he omitido leerlas. Y bueno, ¿qué pasa si los usuarios no leemos esa letra pequeña de las condiciones de uso? Pues creo que nos arriesgamos a varias cosas. Por ejemplo, a que nuestra información se pierda porque la empresa decide cancelar los servicios. Eso está en varias cláusulas de algunas de estas plataformas, por ejemplo, como Dropbox. O que nuestros datos personales sean cedidos a terceros o vendidos a terceros con fines publicitarios, que es lo que viene ocurriendo con la mayoría de las redes sociales como Facebook, WhatsApp o plataformas como Amazon. Y el otro riesgo es que estamos cediendo el permiso para que accedan a una información personal como nuestra ubicación, nuestras fotos, nuestra lista de contactos, nuestra lista de amigos, y eso indiscutiblemente es un riesgo. Generalmente cuando visitamos una página web o una red social, pues nos hacen aceptar unos términos y unas condiciones o unas cookies, pero nosotros muchas veces desconocemos para qué es, para qué sirve. Desconocemos que detrás de eso hay un algoritmo que recopila nuestra información y la utiliza para fines ya sea comerciales, fines de propagandas en fin, para saber qué es lo que queremos nosotros o cuáles son nuestras afinidades. Pero también eso puede significar una invasión a la privacidad. Los medios de comunicación generalmente no nos dicen nada, no sabemos por qué. Sí hay en las redes información acerca de esto, pero normalmente pues uno no la investiga. Entonces sabemos, hay un desconocimiento acerca de ese tema. Muchas personas pues lo hacen sin pensar cuál puede ser esa implicación. Al ingresar a páginas web o blog de notas, he ingresado sin leer antes las condiciones que ellos colocan antes de ingresar, porque lo que me interesa es ir directo a la noticia o al dato que necesito. Es muy pocas las veces que me detengo a leer esas condiciones. Voy directo a lo que necesito y son muy pocas las páginas web o blog de notas que nos advierten de lo que sucedería si entramos a acceder o a aceptar esas condiciones. No he visto casi páginas que den esas advertencias. Sé que tiene que ver de pronto con nuestra información que queda ahí grabada, los datos que nosotros aportemos a esa página quedan ahí al aceptar esas condiciones, pero a lo que nos interesa es leer y ir al grano de la noticia. Los usuarios de la red de Internet dejan cientos de huellas digitales.
Esa huella la dejamos cada vez que entramos al correo electrónico, leemos un blog, hacemos una compra por internet, nos metemos a las redes sociales, en fin, todo el tiempo lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Google sabe todos los sitios a los que me he conectado, las aplicaciones de mi teléfono, mis viajes, los videos que he visto. Creo que me siento muy vigilado. Esa información organizada y a largo plazo sirve para analizar, predecir comportamientos, conocer gustos y de alguna manera la red nos informa lo que nosotros queremos ver, lo que queremos leer y sobre todo lo que probablemente nos gustaría comprar. Por eso nos llega la publicidad precisa y los medios de comunicación saben qué tipo de información queremos recibir. Y algunos periodistas utilizan grandes volúmenes de datos para realizar sus historias. Si Facebook pagó $20,000 millones por WhatsApp, una empresa que no genera ningún tipo de beneficio, pero sí una cantidad enorme de datos, ahí se ve por qué estos datos son verdaderas minas de oro para quienes saben utilizarlos. Por eso hoy en todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿los usuarios sí conocen el verdadero valor de su privacidad? ¿Tenemos conciencia de lo que significa el rastro digital? Hola, mi nombre es Mauricio Rodríguez Velasco, soy ingeniero de software. Considero que la mejor manera de limitar el acceso a la información, sobre todo en Internet, es que nosotros tengamos una conciencia y hagamos un buen uso de lo que escribimos, de lo que publicamos, de lo que comentamos, sobre todo en redes sociales, que es lo que más usamos hoy en día. Llegó el momento. Soy colombiano. Voy a hacer un pago por internet. En efecto, me ha salido información de algo que yo he buscado, ya que estos algoritmos funcionan enlazando nuestro historial de búsqueda con la publicidad de las páginas, generalmente en redes sociales o en plataformas audiovisuales. Un ejemplo que parece un poco surrealista, pero en lo personal a mí me ha sucedido, es estar hablando cerca de un dispositivo que tenga acceso a comandos de voz, hablar de algo y luego en ese mismo dispositivo navegar y encontrar publicidad de algo que dije. Puede perfectamente ser herramientas de trabajo, productos para mascotas o compras relacionadas online. Eso es un claro ejemplo. Los términos y condiciones de una aplicación o una página web son generalmente usados por las empresas para que una persona como usuario se sienta a gusto y protegido de los datos personales y el uso que le puedan llegar a dar estos datos. Yo por lo general acepto los términos y condiciones, los leo muy por encima ya que estos son muy largos y suelen tener bastantes párrafos o cláusulas, y lo que sí me fijo yo en lo personal es los permisos de las aplicaciones de los teléfonos móviles, con lo cual yo en lo personal estoy más consciente de los términos de una aplicación que de una página web. Por lo general, nosotros dejamos una huella digital más frecuentemente cuando hacemos uso de las redes sociales. Los creadores de estas redes sociales, con sus términos y condiciones, nos hacen creer que tenemos el control de publicar y de subir o bajar la información a nuestra complacencia, a nuestro gusto, pero no es así, ya que toda esta información se almacena en unas bases de datos y siempre van a estar presentes en esas redes sociales. Gracias a todo lo que vemos y desde casa hagamos juntos la televisión que queremos.
Tenemos muchas dudas acerca del rastro digital y sus usos y por eso hemos invitado al programa a José Augusto Bentín. Él es el director de la Maestría en Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad de La Sabana. Profesor Bentín, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Eduardo, televidentes, audiencia y seguidores de Todo lo que vemos, muchas gracias por la invitación y qué dicha que la academia, en este caso la Universidad de La Sabana, pueda compartir con todos ustedes este espacio. Doctor Bentín, ¿qué es el periodismo de datos? Eduardo, pues el periodismo de datos es aquel que articula metodologías cuantitativas para entender hechos y contar historias. Es decir, usando programas de computación se contrasta, se visualiza y se combina información que proviene de varias fuentes para entender hechos que emanan de la sociedad. Además, el periodismo de datos, para ser tal, requiere equipos interdisciplinares donde periodistas, estadísticos, programadores, diseñadores trabajen articuladamente definiendo objetivos, qué quiero contar y para qué lo hago, a través de un cómo, combinando fuentes de información. ¿A qué tipo de datos tienen acceso los periodistas de datos? Los estados son los principales entes que generan y almacenan información que atañe y que afecta al día a día de las personas. Eso, articulado a la función de los medios de comunicación, que es fiscalizar la cosa pública, hacen que el principal origen de información del periodismo de datos sean las fuentes abiertas. Y es que hay que tener en cuenta que los datos abiertos son un indicador del desarrollo y solidez democrática de los estados. No es usual que los medios accedan a fuentes privadas, como las que pueden generar corporaciones de telecomunicaciones, redes, porque entran en juego leyes de protección de datos. Otra cosa es la información pública de las redes, ¿no? Que esa sí es pública, como la que uno genera cuando publica un tweet, un post en Facebook, Instagram, y ahí los medios la incorporan como parte del contenido periodístico, a modo de declaración, pero no entra en la lógica del periodismo de datos. ¿Cómo se benefician las audiencias del periodismo de datos? El periodismo de datos es clave para la audiencia, porque le permite tomar decisiones con las que ejercer su responsabilidad democrática. Si sé en qué se invirtió una determinada partida presupuestaria y lo cruzo con indicadores de desarrollo, puedo saber si el gobierno acertó en su estrategia. Si puedo ver qué empresas se vieron beneficiadas por recursos públicos y qué tipo de vínculos existen con congresistas, senadores, así puedo determinar si hubo mercantilismo y corrupción. El periodismo de datos es una manera de poner en contexto información articulada de diferentes fuentes para encontrar sentido a las decisiones políticas, económicas, sociales, y eso le permite a la audiencia y al ciudadano tener criterios para tomar decisiones. ¿Y de qué manera los medios de comunicación utilizan el rastro digital? Los rastros digitales están compuestos grosso modo por dos clases, los contenidos y los metadatos. Por ejemplo, cuando publicas un trino en Twitter, generas un contenido. Ese es el primer rastro digital. Luego están otros rastros que son de difícil acceso, ¿no? Como la hora en la que lo publicaste, desde qué dispositivo, sistema operativo, las características del celular. Esos son los metadatos. Los medios de comunicación, por facilidad, por disponibilidad y por imperativo legal, hay leyes de protección de datos, acceden principalmente a la información que es pública, es decir, el trino que hizo Pepito Pérez. Entonces usan esos rastros digitales a modo de contenido para incorporarlos en los productos periodísticos. Luego hay otra manera de utilizar los rastros digitales de la metadata, que son las famosas cookies. Esas se utilizan para clasificar, categorizar las audiencias y así optimizar los contenidos que consumen para luego vender esa audiencia. Esos datos pues, a empresas que quieran trasladar un mensaje comercial, es decir, la audiencia como producto a empresas terceras. ¿Cómo podrían los medios de comunicación ayudar a la población a entender las ventajas y las desventajas del rastro digital? Esa pregunta, que parece sencilla de responder, implica un gran reto, no solo a los medios, sino a todos los sectores sociales, ya que conlleva un cambio cultural. Estamos en un contexto en el que el valor de la intimidad se está perdiendo, y se pierde porque no se tiene conciencia de la mercantilización y del uso que hacen de esos datos. El problema es que a muchas corporaciones y sectores económicos no les interesa que haya conciencia. Las escuelas, las familias, cada persona deberíamos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a entregar esta información? Y los medios deberían plantear campañas que inviten a las personas a pensar sobre esas consecuencias de regar datos antes de entregarlo. Por ejemplo, un medio de comunicación debería decir: si me das tus datos personales los voy a vender porque eres un producto. ¿Estás de acuerdo? Seguro que ante esa pregunta ya empezaríamos a tomar conciencia. Doctor Bentín, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Estimado Eduardo, televidentes, un saludo, y La Sabana, puertas abiertas para todos ustedes.
Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Elkin Bernal y me dedico al desarrollo de software. Bueno, pienso que hay tanta información en internet sobre mí, como tantos sitios web he visitado en mi vida. Creo que cada red social, cada lugar de compra tiene implícitamente un sistema de analítica que se encarga de analizar cada movimiento que doy, donde concentro mi atención, para así tomar esa información indirectamente y procesarla para así en un futuro ofrecerme productos y servicios que yo ni siquiera sabía que necesitaba. También existe la información directa, que es esa información que yo ofrezco de forma voluntaria y consciente a cambio de productos gratuitos, como poder subir mis fotos, compartir con mis amigos. Si está en internet, porque es verdad, está en todas partes, mira. Bueno, pienso que restringirle el acceso a la información a las aplicaciones es muy difícil, y más en la era actual, que es la era de la Big Data. La información, los grandes volúmenes de información son la pieza fundamental para las tecnologías actuales. Creo que deberíamos empezar a fundamentar las leyes que guiarán a estas tecnológicas en nuestro país para el uso correcto de estas informaciones, para que esta misma información no sea usada como fuente de poder. Bueno, si mal no recuerdo, en alguna ocasión sí me privé de instalar una aplicación porque sus términos incluían la necesidad de ofrecerle el acceso al micrófono y a la ubicación. Pero fue extraño porque los criterios de esta aplicación no eran de rastrear ni de escuchar, eran totalmente distintos. Y ese fue el punto que dije, no voy a instalarla. Pienso que a pesar de todo existe algo positivo en que cierta información sea almacenada en algunos casos, como por ejemplo, si yo llegase a desaparecer, la última ubicación que brindaría mi móvil podría ayudar a las autoridades a encontrar posiblemente mi paradero, aunque no todas las veces es así. Los data centers son el espacio físico donde se encuentran los servidores que alojan los servicios de nube informática. ¿Sí? En uno de estos, en otra parte del mundo, van a parar los documentos que editan en línea con sus compañeros de trabajo, del colegio o de la universidad, e incluso las fotos que quieren guardar de recuerdo, pero que no quieren que casi nadie más vea. Es como una bodega ultra segura que almacena miles de teras de información que están constantemente vigiladas por expertos. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Para entender mejor qué ocurre con el rastro digital que dejamos cada vez que usamos Internet, hemos invitado al programa a Sonia Jimena Moreno. Ella es la líder nacional de la especialización en seguridad informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Profesora Moreno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, qué gusto estar contigo y con todos los televidentes. Ingeniera, ¿qué tanta conciencia existe entre los usuarios acerca del rastro digital en la red, en Internet? Yo creo que nosotros como usuarios de Internet no somos conscientes sobre el rastro digital. Mira, es que cada vez que nosotros hacemos un clic o le damos un like en redes sociales a cualquiera de las publicaciones de nuestros amigos, conocidos o de algún producto que nos interesa, allí estamos dejando un rastro desde nuestro celular, desde nuestro computador, estamos dejando nuestra información personal y que nos ponen precisamente en evidencia frente a todos aquellos que también navegan igual que nosotros en este escenario del Internet. ¿Qué riesgos hay para los usuarios con la información que dejan en las páginas de Internet cada vez que las utilizan? Por ejemplo, cada vez que dejamos ese rastro digital y que no sabemos ni a quién ni cómo lo dejamos,
allí estamos perdiendo control sobre quién tiene o quién usa nuestros datos. Y eso se presta para muchísimas situaciones muy complejas. Por ejemplo, el tema del robo de datos, que puede ser utilizado quizás para hacer suplantación de identidad, y en algunas ocasiones esa información es llevada a unos escenarios de fines de lucro o de ciberdelincuencia que utilizan la información sin nuestra autorización, en donde somos nosotros las víctimas y no tenemos cómo ni en qué momento, no entendemos qué fue lo que pasó, y por supuesto pues allí se generan situaciones complicadas de orden financiero. ¿Qué beneficio les trae a los usuarios que existan estas huellas, estos rastros digitales? Por supuesto que no todo lo que tiene el rastro digital es un aspecto negativo. Hay que también entender que el rastro digital es positivo si sabemos hacer uso de él. Si logramos que ese rastro digital se convierta en el insumo de cosas interesantes y de cosas que nos permitan construir de manera colectiva escenarios que aporten al desarrollo, por ejemplo, de las comunidades o de los grupos académicos. ¿Por qué no también podríamos asociar esta reconstrucción de la historia a la reconstrucción de historias con rastros digitales asociados a investigación, a conocimiento, a encuentros y hallazgos que nos permitan dar un paso más en esa frontera del conocimiento y democratizar esos resultados positivos? Y nuevamente, si hablamos precisamente de un rastro digital que nosotros podemos dejar y por el cual podemos ser víctimas de un delito informático, pues también el rastro digital del ciberdelincuente puede ser seguido, puede ser identificado, ubicado y perfectamente individualizada su conducta, de hallazgos criminales que permitan precisamente traer justicia a quienes han sido víctimas de estas situaciones de inseguridad digital. Básicamente por la natural desconfianza que tiene la gente en entregar sus datos por internet y no saber a quién le va a poder reclamar después. Es una entidad un poco abstracta, no hay personas en las que uno esté viendo físicamente a quién le está dando sus datos. ¿Cuál es la relación entre seguridad digital, seguridad de las personas y derechos humanos? Eduardo, este punto es supremamente importante. Creo que en ese sentido podríamos empezar entendiendo qué significa la seguridad humana. Esa seguridad que está encaminada a proteger esas libertades fundamentales, a que los seres humanos seamos libres del miedo a la violencia, de la miseria, de las necesidades, y que podamos vivir con dignidad. Y si eso lo relacionamos precisamente con los derechos humanos, que son toda esa enorme colección de normas que nos permiten reconocernos unos a otros y proteger la dignidad de los seres humanos, pues qué mejor que identificar en ese marco el tema de la seguridad digital. La seguridad digital como esa serie de acciones que los ciudadanos deben ser conscientes de realizar, pero que también deben ser conscientes de vivir en ese marco y de exigir el cumplimiento de esas normas para no tener temores cuando hagan precisamente sus compras a través de internet, sus transacciones en línea, cuando accedan a los servicios del Estado a través de la red y efectivamente todas aquellas actividades que implican un medio digital. ¿Qué consejos le podría dar usted a los usuarios para que esos rastros digitales que dejan en las páginas de internet no les traigan problemas? Yo pienso que hay un elemento importante y es siempre generar conciencia de que existe un riesgo asociado al uso de todos los medios digitales. Si yo estoy en redes sociales, si yo soy una persona que acostumbro publicar, que acostumbro hacer mis operaciones, mis transacciones a través de la red, pues indudablemente lo primero que debo hacer es ser consciente de ese riesgo que está inmerso en esa situación. Y por ende, pues hay una necesidad imperativa y es que debemos acostumbrarnos a leer con cuidado las condiciones y los términos de servicio. Allí siempre los sitios web, las empresas, las organizaciones que nos prestan estos servicios digitales generalmente nos dicen qué hacen con nuestros datos, cómo los cuidan, cómo los resguardan, pero también nos advierten cosas, nos advierten que de ahí en adelante, si yo dejo mi información allí, ellos van a ser los dueños de la información y van a poder utilizarla. Y cuando decimos utilizarla es que la van a poder convertir en una fuente de ingresos, que la van a poder convertir en una oportunidad de negocio. Por lo tanto, todo lo que nosotros dejamos en internet es susceptible de que lo encontremos posteriormente en otro lugar, de que seamos utilizados para generar estrategias de marketing, estudios de mercado, pero también existe el riesgo de que sea utilizado para hacernos daño,
para generarnos más riesgo y efectivamente para cometer delitos de orden informático. Profesora Moreno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme a tu programa. Un saludo afectuoso a todos los televidentes y por supuesto que estaremos dispuestos para cualquier otra oportunidad que tengamos de venir a compartir contigo y con todos los televidentes. Muchas gracias. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos del rastro digital y los medios de comunicación. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen algún comentario, queja, reclamo, sugerencia acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.